días a todos y a todas. Arrancamos un nuevo programa de Honor no arregla nadie y volvió. Acá. Bien. Estoy bien. O sea, la gente preguntaba qué le No pasó, qué pasó. No estuve en Dubái No. como Petovelo, Ah, no es cierto eso. No estuve encerrada con Johnny Depp, también se comentó eso, sí, no fue eso no fue eso. tampoco. Algunos No, decían que te habían visto en la cancha de Boca con Johnny Depp, pero no eras vos. Bueno, no fue eso. Así que estoy bien. Tuve unas está cuestiones bien. laborales que Como no yo, pude arreglar. como yo dije que iba a volver, acá volvió y está con nosotros la licenciada Gabriela Torres. Muchas gracias por volver, gracias por venir, te ¿Cómo extrañé. estamos? ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, estuvo lindo. Viste que viene esos días de que hay mucho calor y después mucho frío, entonces la gente está como media que no Y el sabe qué clima ponerse. post-elección. Y el clima post-elecciones, el clima electoral, el clima del clima, todo te hace ver la vida un poco más difícil. Y yo pensé para hoy hacernos preguntas. Bueno, está bien, porque si no uno Entonces, llega a fin de año, uno le parece que ya claro, empieza una boludez. No. no, ¿Preguntas entonces, de cierre? no, preguntas así de la vida. Por ejemplo, ¿vivimos mejor? Puta madre, pero me pensé que era una pregunta liviana lo que vas a No, hacer. y tengo otra pregunta después que... pero la reflexión de hoy es, ¿vivimos mejor? Y parece simple, casi inocente, pero en la Argentina de hoy esa pregunta es un espejo incómodo. Y cuando uno mira de frente, lo que devuelve no siempre está bueno, no siempre es agradable. Porque, vamos a decirlo, mejor comparado con qué, con quién, con qué fecha. El gobierno te invita a comparar con un pasado medio difuso, borroso, acomodado a la conveniencia del gobierno. Siempre te pone comparaciones que son obviamente favorables al gobierno, pero yo te propongo algo más honesto. Algo que compares con vos mismo, con tu propia vida, con lo que vivías hace un año, hace dos, hace cinco. Si te preguntes, ¿vivimos mejor? Y decime, ¿viajás mejor cuando vas a trabajar? ¿Sabías que hoy hay menos frecuencia de trenes, subtes y colectivos porque ya no lo pueden sostener? Y Y eso que pasó, aumentó el y boleto eso esta que aumentó el semana. boleto y pasó algo inédito, que es, hay 5 líneas menos de colectivos. O sea, que hace un año atrás, 5 líneas menos. Ya bajaron las líneas de colectivo. ¿Sentís que tu salario te acompaña lo que pasa en la góndola del supermercado? ¿O cada visita al supermercado se convierte en un pequeño recordatorio de que las cuentas ya no te cierran y ya no nos cierran como antes? ¿Te fijaste en tu barrio que hay más locales cerrados, persianas bajas, carteles de que se alquila y que vos hasta hace 10 días había un negocio que te encantaba? Y que muchos ya no son parte del paisaje cotidiano que vos tenías en tu barrio. Otra cosa que no sé si se dieron cuenta, hay más personas viviendo en la calle, familias enteras que son empujadas a la intemperie. El otro día estuve en un supermercado que queda cerca de casa, que no es chino, y la verdad que estaba vacío. ¿Sabemos por qué están vacíos? ¿Porque el consumo cayó y cayó porque la gente ya no llega a fin de mes? Y te agrego otra. ¿Tu alquiler aumentó en la misma proporción que tu sueldo? ¿O también ahí estás corriendo detrás de una realidad que no te espera? Porque la realidad es la realidad, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Y hay algo que se siente en el aire, no sé si lo sentimos todos, que la gente está como más intolerante, más irritable, más crispada, Eso te iba a decir, no ¿no? solo las condiciones materiales, cómo vivimos como Claro, humanamente, si podés juntarte con tus amigos, si te totalmente. reís, si podés dormir bien, si descansás, Claro. si tenés alguna esperanza. Es como que si la supervivencia nos hubiera puesto en modo defensa permanente, o sea, siempre estoy a la defensiva, como si estuviéramos todos tratando de no caernos agarrados de lo que queda. Entonces, vuelvo a la pregunta original. ¿Vivimos mejor? Y quiero sumarle a otra pregunta a eso, que es, ¿estamos normalizando todo? ¿Todo Mm. esto nos da lo mismo? ¿No lo estamos sufriendo? ¿Qué pasa que no reaccionamos ante todo esto? Entonces, porque cuando te dicen que la Argentina está mejorando, te lo dicen desde un Excel que nunca se tomó un bondi a las 6 de la mañana, que no pasa por un supermercado vacío. El que prepara el Excel nunca fue al super, ni siquiera fue al chino.
que no paga un alquiler imposible, que no ve como la vida se achica mientras dicen que hay una luz de esperanza al final del túnel. O lo difícil que es conseguir un medicamento, atenderse en un Claro, hospital. Hoy hay un dato que el 63% de los niños que van a la escuela no están vacunados. Se nos están rompiendo cosas muy estructurales, ¿no? Del vivir. claro, pero si vos lo ves y lo ves todos los días, ¿qué pasa que no reaccionamos? Entonces, la verdad que la primera parte de esta reflexión quería que nos queden estas dos preguntas. Digamos, ¿vivimos mejor? Y después, ¿estamos normalizando todo esto? Que nos hagamos esta pregunta como para poder reflexionar. Sí, es verdad, quizá la tendríamos que haber hecho antes de las elecciones. Pero bueno, el tiempo es Hicimos el otras, tiempo. hicimos Hicimos otras, otras que hicimos no otras. tuvieron resultado, evidentemente, pero está bueno hacerse estas preguntas. Y esta semana, hace 2 días, fue el 17 de noviembre, que es el Día del Militante. Y vamos a hablar hoy también, y lo que Vamos a hablar significa de hoy. lealtad. Vamos a hablar del día de la militancia, ¿no? Es el 17 de ¿Viste la noviembre. discusión de muchos en las redes que es la militancia peronista, no es cualquier militancia? No, no, es el día del militante peronista. Porque algunos ponen día Claro. de la militancia como si fuera, No, 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 no. Es el es día a del Perón, militante es lealtad a peronista. Perón. ¿Por qué? Porque en medio de este clima aparece una fecha que para nosotros no es una efemérides más. El 17 de noviembre es el día del militante peronista. Ese día no habla de comodidad, no habla de resignación, habla de convicción, de rebeldía, de organización popular. Habla de un pueblo que no se rindió cuando estaba todo perdido. Habla de millones que dijeron así no se vive y salieron a la calle para recuperar la democracia, los derechos y la dignidad. Hoy la realidad nos golpea, pero también es una realidad que te interpela permanentemente. Nos pregunta si estamos dispuestos a aceptar que la Argentina se convierta en un país donde el sacrificio es solo para los mismos de siempre, mientras el privilegio siempre queda en las mismas manos. O sea, el privilegio, el sacrificio lo hacemos los mismos de siempre. Y los beneficiarios siempre son los mismos. Lo que pasa es que los mismos cada vez se achican más, o sea, siempre son más poquitos los mismos que se benefician. Y los que hacemos el sacrificio cada vez es más grande. Por eso Eso eh, cansa eso también, cansa, ¿eh? ¿no? Eso hace que las personas digan, y si siempre es lo mismo, yo tengo que Claro, seguir trabajando. Pero bueno, no es lo mismo trabajar 8 horas con derechos que ahora te van a poder hacer trabajar 14. Entonces, por eso hay totalmente. que saber, ¿no es Claro. cierto? Y nos pregunta si vamos a quedarnos mirando cómo se apaga la esperanza o si vamos nosotros a volver a encender esa esperanza. Entonces, este, en este país hay una verdad que nunca cambió. Cuando el pueblo se organiza, nada ni nadie lo detiene. El 17 de noviembre nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hubo un argentino, una argentina, un militante, un vecino, un laburante que dijo, hasta acá, merecemos vivir mejor. Y esa frase, esa simple frase cambió la historia. La cambió antes y la puede cambiar ahora. La Argentina no está condenada al fracaso. No está escrita la última página de este país. La última página la escribimos entre todos. Los que no bajamos los brazos, los que creemos en la justicia social, los que sabemos que un país se construye sumando y no descartando, los que entendemos que si no lo construimos entre todos, no lo construye nadie. Y entonces sí, volvamos a la pregunta inicial. ¿Vivimos mejor? Y la verdad que todavía no, pero podemos. Y si nos organizamos, luchamos y recuperamos la esperanza, vamos a vivir mejor. Porque la historia argentina tiene una regla de oro. Cada vez que intentaron apagar al pueblo, el pueblo volvió con más fuerza. Por eso, nunca tenemos que perder la esperanza de que mañana puede ser ese día otra vez, de que la esperanza se encienda, de que el pueblo salga a la calle y de que luchemos por algo tan simple, que es vivir mejor, ¿no? Bueno, vamos a tener que levantar el comentario editorial. Sí, y ¿sabes qué pensaba? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Porque esperar que otro lo arregle, esto lo arreglamos entre todos. O no lo arregla nadie, como decimos nosotros, Exacto, pero, pero, exacto. pero es así, y además cada vez te tiran la pelota un poquito más para adelante. Yo quería que si podemos poner un video
el número 2, que es de que lo interpelan a Caputo, al ministro de Economía, para que nos diga cuándo vamos a vivir mejor. Porque te acordás que era... Ah, pará, ¿nos dio un día? Sí, ¡Ay, qué míralo. bien! La Y hay gente que una está fecha. mirando dice, está bárbaro, ¿no? Ahora La gente que está mirando dice, está bárbaro, ¿no? Ganó las elecciones de nuevo, Claro. yo lo voté incluso con miedo, o yo no lo voté pero ganó las elecciones de nuevo. ¿Cuándo llega la plata? ¿Cuándo mejora mi situación económica personal? Mira, a ver, yo creo que es un proceso, digamos, que es lo mismo que a lo que me Pujante, refería Majul. antes, No, para no, que está bien, mejore, porque ahora que lo la dice. situación siga mejorando, porque ten en cuenta desde dónde venimos, entonces ya hubo una mejora grande. Ahora, no Ahí. vamos a hacer Suiza en 24 horas, jamás el presidente seguimos con que prometió vamos a eso, hacer yo Suiza. tampoco, siempre dijimos que iba a ser un camino donde esta vez iba a valer la pena recorrerlo. Entonces, la realidad es que cuanto más rápido nos convenzamos los argentinos, cuanto más rápido podamos convencer nosotros a los empresarios, a los inversores del exterior, cuando viajamos y demás, de las oportunidades No estoy que hay en entendiendo cuándo vamos a Argentina, estar mejor. Ahora eso es lo lo que dice, ahora lo más dice. rápido va a llegar a la gente, porque No seas digamos, ansiosa. más inversiones, que es mayor La trabajo teoría y de mejores Rappi, salarios. explicando. Y eso, Ahí está. digamos, vos fijate que en los últimos 2 meses y medio prácticamente se han anunciado inversiones por 100.000 millones de dólares, Luis. 100.000 millones de dólares para Argentina Majul. es una cantidad casi, obviamente que no es Y plata nadie que va a sabe venir dónde están el mes esas que inversiones, ¿no? viene, ¿Dónde son fueron? inversiones ¿Inversiones dentro de en los qué próximos invirtieron? 4 años. Pero ¿Están digamos, haciendo son inversiones que escuelas? cambian Se la situación anunciaron, económica del fábricas. país definitivamente. Una autopista nueva, una O sea, represa. bueno, escuchaste. No entendí. Hace 2 meses que estamos mejor porque vinieron 100.000 100 millones. que se anunciaron 100.000 millones de obras, no es que 100.000 Por eso millones de hay que inversión, convencerse. que todavía no llegaron, pero ahora ya viene que vamos a estar mejores. No hay que ser No ansioso. sé si yo no entendí. Es el mes que viene. Dentro de 2 meses. ¿Qué dijo Caputo? ¿Cómo Caputo dice esto y la gente le dice, hijo de puta? No van a la puerta de la casa. No, pero bueno, ahora ya en cualquier momento vamos a estar mejor. Ah, en O sea, cualquier en momento. cualquier momento cuando esos 100 millones de dólares en inversiones lleguen, ¿cuándo llegan? ¿Sabes qué me No pasó sabemos, ayer? no sabemos. Fui a una No. farmacia y Sí. una señora mayor le preguntó al farmacéutico, ¿cuándo entran los medicamentos de Estados Unidos que van a ser más baratos? Claro, bueno, la gente En- tiene... Entonces el farmacéutico le dijo, no, falta para eso. Un señor que estaba atrás, bastante mayor, también le dijo, pero eso va a romper toda la industria nacional, porque para que entren esos medicamentos, parece que nosotros tenemos que firmar que nunca se nos va a ocurrir fabricar un genérico nunca más. Claro, porque lo que Exacto. te está pidiendo es Total. la ley de patentes, que vos rechaces. No dijo la señora, pero va a ser más barato. Claro. Es como esto. ¿Cuándo van a entrar los medicamentos? No No se sabe. sabemos. ¿Cuándo vamos a vivir mejor? Que sería Tampoco sabemos. Tampoco sabemos. ¿Cuándo van a financiar, a entrar las inversiones, los 100.000 millones que anunció? Tampoco sabemos. Ahora, está la expectativa. No, es genial cuando dice, falta que nos convenzamos que por ahí si te la crees viene. ¿Te acuerdas cuando Macri traía a su gurú? Que nos hacía decir Que cosas ahí así. empezó la luz al final del túnel. Total. Claro. Ahí empezó la luz al final del túnel. Entonces, nada, yo creo que hay expectativas. O sea, que te generan expectativas para que, o sea, la zanahoria se va corriendo. ¿Viste cómo vos llevas a veces... Todos necesitamos imaginarnos que esto va a pasar. No, tiene que pasar. Y la voluntad política tiene que ser también hacerle ver a la sociedad que esto está pasando, que no vamos a vivir mejor, que no hay expectativas de vivir mejor y que la única manera de poder cambiar esto es, primero, reconociendo que nosotros en algún momento nos equivocamos en algunas cuestiones. Después, abriendo las posibilidades al peronismo, a otros movimientos, de poder empezar a hablar de otras cosas y de qué proyecto nosotros vamos a tener para la sociedad. Porque sin duda la vida es más grande que haya o no Claro. haya déficit fiscal. Totalmente. Que no está mal que no haya déficit Por fiscal. supuesto, pero la Que- vida tiene que ser más grande. O sea, tiene que incluir vivir mejor, que no haya déficit fiscal,
¿Para qué queremos ser un país? ¿Para qué queremos ser un Vamos país, a- una nación? Que el jubilado no tenga que elegir entre morfar y comprarse los medicamentos los que están medicamentos, viniendo de Connecticut. que no se cierren más fábricas, que haya trabajo. Entonces, y de la misma manera, y ¿sabes por qué creo que esto, digo, lamentablemente tiende a un final poco feliz? Es porque no hay un reconocimiento del gobierno que está pasando esto. Es como que viven en una nube de pedo absoluta, perdón con la expresión, de que estamos en el país de las maravillas, de Alicia en el país de las maravillas, que Y está todos todo los que no perfecto. hacen ni una repregunta, como Claro. Majuela haciéndose el banana preguntando cuándo Entonces, llega, y después él tampoco entendió cuándo llega. no, Yo no entendí, vos no entendiste, pero Majul tampoco entendió cuándo llega. no. Bueno, déjense de joder también, compañeros. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a hablar un Viste poco. que blancos que estamos, blanco, computadora Estamos, sí, blanca, sí, muy sí, bien sí. que del dorado del coso de Vita, Sí, todo blanco. vinimos en composé. Total. Y la piel también un poco ¿Podemos blanca. Tengo venir que tomar un poco de sol, me parece. del mismo color la vez que viene también? Sí, no nos pusimos de acuerdo. No, hoy no. No, Como hemos nunca nos venido de ponemos de negro. acuerdo. No. Porque si no, che, No, ¿de una qué vez vas que vinimos vestida los hoy? dos con No, polera negra, ¿te acordás que claro. nos dijeron que no quedaba bien los dos de negro? La verdad que no nos pusimos de acuerdo. Hoy se ve que porque anunciaron 30 grados y dijimos, Y bueno, el nosotros somos blanco. tan pro esperanza. En claro. cuanto te dicen que viene calor, nos ponemos Nos blanco. ponemos blanco como obvio. para no sufrir tanto ese calor. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa porque hoy vamos a hablar del 17 de noviembre, del peronismo, vamos a hablar de industria, vamos a hablar Pará, de lo mal que les va a las industrias. de lo mal, obviamente. Así que vamos a una pequeña pausita y volvemos con nuestro primer invitado. Muy bien, tenemos nuestra primera invitada para hablar un poco del 17 de noviembre, que es una fecha icónica. El peronismo generó fechas históricas, que le dio la mística, que le dio esa voluntad política que tienen sus militantes, ¿no? Como el 17 de octubre, el 17 de noviembre. Es el único, no sé si hay algún otro movimiento que tiene el Día de la Lealtad y el Día de Militante. Y tenemos en línea a alguien que de militancia sabe un montón, porque además de militar, hoy en la actualidad militó toda su vida dentro del peronismo, ocupó distintos cargos, pero el último fue ministra de Trabajo, fue la última ministra de Trabajo porque el ministerio desapareció, no está más, y ahora fue electa diputada nacional y además es la vicepresidenta del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. La tenemos a Kelly Olmos en línea. Hola Kelly, ¿cómo te va? Un ¿Qué tal? aplauso. Muy bien, gracias por llamarme. No, queríamos hablar del 17 de octubre, el 17 de noviembre, perdón. Nos confundimos a veces con el 17, tenemos 17, el peronismo tiene el 17 en su historia. ¿Qué representó para vos el 17 de noviembre, ese día de la militancia? Para nosotros fue el bautismo épico de toda una generación, porque fue la culminación de una etapa que denominábamos de lucha y vuelve, que era la militancia por el retorno a la patria de Perón en el marco de una proscripción muy rígida que tanto la dictadura posterior al golpe del 55 como las democracias amañadas que fueron electas durante la proscripción del peronismo habían ido sosteniendo. No querían que vuelva Perón, ¿no? Los militares, el gobierno, no quería que Perón volviese a su país, a su Argentina y a reencontrarse con su pueblo. Efectivamente, pero no solo los militares. Vos pensás que el primer intento de Perón de regreso a la Argentina fue en el año 65 durante el gobierno de Ilia, y fue el gobierno de Ilia con Zavala Ortiz de canciller que hizo todas las gestiones para que el avión fuera interceptado en su digamos, pausa técnica en Río de Janeiro y obligado a volver a Europa, ¿no? Sin la posibilidad de que se concretara el retorno en ese momento, que hubiera sido mucho más interesante porque además la edad de Perón
porque hubiera sido mucho más joven, digamos, las oportunidades, pero bueno, la realidad es que aún con esas dificultades y habiéndose extendido el tiempo, el peronismo logró algo que ninguna otra fuerza emancipadora había logrado previamente, porque nosotros partimos de una historia en la cual la antipatria castigaba a los patriotas con la sanción del exilio, es decir, de tener que morir despatriado, ¿no es cierto? Y el único que logra romper esa situación es Juan Perón con el movimiento peronista, al lograr su retorno a la Argentina el 17 de noviembre del 72. ¿Sabes qué? Quería... Yo te he escuchado contar esto y es muy emocionante porque lográs transmitirlo. Entonces, como siempre hay gente más joven, más joven, más joven, más joven, un poco, ¿cómo fue que se armó? O sea, ¿cómo llegaste vos? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo fue esta convocatoria? ¿Por qué la gente decidió ir? ¿Quién llamaba a ir a recibir a Perón? ¿Eso cómo se armó? Y además preguntarte también porque ser mujer en ese momento no era lo mismo que ahora, militante, que tenías tus viejos, tus amigos, que no sé, ¿Te digo, dejaron ir en tu casa? ¿No te dijeron nada? le dijiste a tu papá, Claro. me voy al... Yo a veces pienso que si yo hubiera estado en la situación de mis viejos, no sé si hubiera sido Oh, tan permisiva como fueron ellos. Sí, sí, mis viejos, en realidad toda mi vocación política nace de haber crecido en un hogar con compromiso político. Pero ellos no eran peronistas, eran inmigrantes de Europa Central, ¿no es cierto? Pero sí tuvieron compromiso político y eso es algo que toda mi familia me transmitió. Y cuando yo tuve que salir a la madrugada de ese 17 de noviembre para ir a buscar, a encontrarme junto al pueblo argentino con el general Perón, a mí mis padres no me pusieron ninguna restricción, mientras que hubo otros hogares donde los compañeros se tuvieron que evadir por las ventanas claro. y las claraboyas en algunos casos. Pero no fue mi caso. Debo ser sincera que mis viejos me bancaron esa militancia siempre. Mi mamá sobre todo era el 50% de mi militancia siempre. Qué linda. Y en este caso, bueno, yo ya militaba en una organización estudiantil que era el FENOUP, Frente Estudiantil Nacional, Organización Universitaria Peronista, y yo accedí con ellos. ¿Y cómo fueron? ¿Cómo fue el trayecto? Y porque también era Era todo momentos... autoconvocado, ¿no? Todo autoconvocado era. Mira, el tema es así. Estábamos convocados a Constitución, a ir en tren sabiendo anticipadamente que la dictadura había cortado el tren en la estación de Temperley. Así que sabíamos que teníamos que ir en tren hasta Temperley y desde Temperley encarar una caminata hasta Ezeiza. Y así lo hicimos bajo la lluvia. Fue un día de un clima verdaderamente espantoso, pero que pudimos eludir por el calor de la gente que nos iba rodeando en la medida en que nosotros avanzábamos en nuestra trayectoria, porque se nos acercaba la gente y nos ofrecían mate, café caliente, algún sándwich, algo de comer, además de sumarse y engrosar las columnas. Era verdaderamente una construcción épica extraordinaria. Íbamos como aquel 17 de octubre cantando que queríamos ver a Perón y con un solo objetivo que era tratar de llegar a Ezeiza. Fuimos atravesando las líneas que construyó
el ejército, en general las Fuerzas Armadas, que creo que pusieron como 35.000 efectivos en las rutas que estaban habilitadas, digamos, estructuralmente como ámbitos de posible acceso, y fuimos atravesando las líneas y creíamos que íbamos a poder llegar, incluso cuando el avión pasó por encima de nuestras cabezas. Yo no te puedo transmitir la alegría, pero cuando llegamos al río Matanza, el nivel de represión fue muy grande, con gases. Una compañera que estaba al lado mío sufrió el impacto de una cápsula de gas en una pierna. Fue algo realmente doloroso, muy difícil. Y yo, aturdida por el gas, sin poder ver ni respirar, me caí en el río Matanza. Y cuando trataba de salir entre los gases y el barro, me iba hundiendo cada vez más, hasta que un compañero literalmente me sacó agarrándome del pelo, porque si no me hubiera ahogado, digamos, o por lo menos estaba con un alto riesgo de ahogarme en esa situación. Hasta ahí es una parte del cuento. Si quieren, no sé si Y en el programa puedo seguir. queremos que llegues cuando vieron a Perón, sí, Si lo viste a necesitamos. Perón, sí, ¿qué Sí. sensación te dio? ¿Hasta dónde, digamos, pudiste llegar después de ahí, no? Bueno, después de ahí nos fuimos muy tristes, embarrados, bajo la lluvia, encaramos el regreso, pudimos en un momento dado tomar el trencito digamos, que termina en la estación Buenos Aires, ¿no? Y de ahí, bueno, un colectivo hasta cada uno de los domicilios. Yo estaba tan embarrada en ese momento que me metí bajo la ducha con la ropa, y cuando encendí el televisor, la verdad que vi que estaban colocando la ametralladora orientada a la puerta del hotel donde estaba Perón, y como siempre recuerdo, fue donde me largué a llorar porque pensé que lo iban a matar. Ajá. Gracias a Dios eso no sucedió, y a la madrugada siguiente sabíamos que había podido ir a Gaspar Campos, así que muy temprano nos movilizamos hacia Gaspar Campos. Ahí también había un cerco muy importante de las Fuerzas Armadas para no poder acceder a donde estaba Perón, que era una casa en esa localidad que había comprado el peronismo para él, y sobre todo organizado a través de Antonio Cafiero, esa compra. Y presionamos hasta que rompimos el cerco y llegamos bajo la ventana donde salió Perón, y para mí siempre ese instante fue un instante de gloria. Qué bárbaro. Qué hermoso. Qué hermoso, hermosa la historia, tu vivencia. En todos estos años que viviste el peronismo en distintos momentos, hoy es el momento más difícil que vos hayas vivido, digamos, de la historia del peronismo, de su Mirá que situación. casi se ahoga en el Sí, río sí, Matanza. Pero lo del río Matanza, si bien es en el trayecto, en la idea colectiva, hoy pareciera que ese proyecto colectivo no está teniendo arraigo, o muchos no lo están entendiendo, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Mira, yo lo que veo es que sí, atravesamos otros momentos muy difíciles. La dictadura del 76 fue gravísima, realmente gravísima. Y antes de ello, cuando fue también, viste, el fusilamiento en Rawson, fue todo, Sí, claro. fue muy Perder difícil. mucha gente. Pero lo real es que esa épica a nosotros nos formó como militantes, y por eso es difícil que nosotros caigamos en un pesimismo estratégico, digamos, porque estamos muy acostumbrados a pelearla en las peores condiciones, ¿no? Y no podemos dejar de pelear.
como decía Perón, la vida es lucha y si bien hay gente que puede vivir sin luchar, eso, bueno, nosotros no formamos parte de Tenemos, esa concepción de la vida. tenemos que construir una épica, ¿no? Para estos tiempos en que, por eso siempre está bueno poder escucharte y que puedas dejar un mensaje, primero a los pibes que están desanimados por esta situación, los que están adentro y también muchos chicos, muchos jóvenes, muchas personas que, no son, que dudan de que el peronismo pueda ser un camino de poder vivir mejor. Hoy hablamos de vivir mejor, ¿no? De poder vivir mejor, y que un gobierno tiene que ocuparse de poder hacer que el ciudadano viva mejor, ¿no? Mira, yo creo que hay que tener mucha fe en nuestra propia capacidad de lucha, en la capacidad de lucha del pueblo argentino. No podemos perder esa fe y tenemos que trabajar por ella. Y creo que la principal épica de esta etapa que tenemos que atravesar constituye la posibilidad o tiene que orientarse, encararse en relación a la construcción de un proyecto colectivo que vuelva a enamorar y que nos permita recuperar el poder en el 2027 para construir esa vida mejor a la que vos estabas aludiendo. Algo chiquitito. A los jóvenes y a las jóvenes que quieren ser militantes y participar en política, ¿les recomendamos leer a Perón? Sin duda. No se puede decirse peronista y no leer los aspectos centrales de la doctrina para poder tener la suficiente solidez como para entender cómo adaptarla a las nuevas etapas. ¿Qué empiezan leyendo, Kelly? ¿Cuál es el primer libro que tiene que leer alguien que quiere empezar a leer a Perón? Y tienen que ser Conducción Política, Perfecto. Comunidad Organizada y La Razón de mi Vida. Genial. Kelly, ahí va, el top 3 de las recomendaciones. Muchas gracias, Kelly. Sabemos que estabas ocupada, que hiciste un tiempito para atendernos y que tenés una agenda asumir en la Cámara de Diputados infernal, así que valoramos este tiempo que nos diste y te agradecemos muchísimo. No, a ustedes por convocarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, así tuvimos a Kelly Olmos, hablando un poco del peronismo. Del Qué emocionante. 17. Aparte, la verdad que te no emociona. había WhatsApp. No había nada. A sus casas y volvieron a salir todos. Claro. No, es terrible. Es terrible. La verdad que uno trata de transportarse a este momento. Yo me acuerdo que en un momento con unos compañeros hicimos un acto al costado del río Matanza y pusimos una placa en honor a todos los militantes que hicieron ese trayecto, que muchas veces dieron su vida ahí. Y uno cuando, digo, esto fue mucho tiempo, ¿no? Pero cuando lo hacíamos, uno imaginaba ese trayecto en otro momento. Hoy es autopista, digamos, un montón de cosas que cambiaron, de paisaje, de un montón de cosas. Y la verdad que había que tener algo que era mucha voluntad política, ¿no? Sí, Mucha convicción voluntad. Total. Convicción y como vos voluntad decís todo el tiempo, esperanza también. Esperanza. Así que bueno. Confiar en alguien, todo eso, lealtad. Ya tenemos a nuestro próximo invitado en el piso, así que vamos a ir una pequeña pausita y volvemos en 2 minutos. No te vayas. Y si te vas es para ir @ no seas neutral poner la pava. Y seguirnos. Y además de poner la pava para un rico mate. No te vayas. Ya volvemos en O no lo arregla nadie. Bueno, seguimos en O no lo arregla nadie. Tuvimos a Kelly Olmos hablando un poco de la realidad del 17 de noviembre, del peronismo. Y hay otra realidad que nos toca atravesar, que les toca atravesar a muchos empresarios, a muchos pymes en la Argentina. Y la verdad que es una situación compleja, ¿no? Y tenemos a Jorge Burgos, empresario pyme de la empresa Convax, que provee servicios integrales para el manejo de residuos, especialista en industrias y ciudades limpias, y además participa del movimiento empresario 25 de mayo. Así que le agradecemos a los compañeros y compañeras que integran el movimiento y a Jorge por estar con nosotros hoy. En la campaña estuvimos con Kelly en la empresa, sí. La verdad que muy lindo, nos habían mostrado un taxi
que había diseñado una publicidad en Sí. 3D, ¿no? Muy, 3D, sí, muy así que lindo. bienvenido, Jorge. Eso es ¿Cómo te va? parte del trabajo que hace el movimiento en el territorio. Y bueno, estamos conformando un nodo en el cual participan varias empresas Claro. de la Comuna 9. Y bueno, ahí hay una cooperativa de taxistas que están un poco venido menos a causa no solo de la Golpeados, sí, situación sí. ahora, sino también por las transformaciones tecnológicas. Y ellos están haciendo un trabajo muy, pero muy interesante sobre justamente el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías accesibles a los taxis y la manera, digamos, De poder recaudar algo. de optimizar su No, estaba actividad. muy bueno porque arriba del techo tenía un sistema de imagen en 3D que Holograma. un holograma en 3D que daba vueltas y se formaba la imagen y que vos parecías que tenías la imagen ahí. Estaba muy Y bueno. la gente como nosotros decimos, ¿qué? No, estaba Todos muy bueno. sorprendidos. La Bueno, verdad que yo estaba tengo muy una bueno. grabación de eso si les interesa. Está bueno, sí. Te la voy a pasar. Sí, así sí, para- sí, sí. Contanos qué es tu... Empezamos con mi empresa. Sí. Sí. Bueno, Comvax es una empresa que viene de una historia personal. Yo hace 25 años estuve trabajando con una empresa francesa que era uno de los líderes mundial. Digo era porque hoy no existe más como tal, sino que se dedica a autopartes, pero tenía una división contenedores residuos y era uno de los líderes europeos. Y me contrataron para traer los contenedores a Buenos Aires y bueno, tuve que lidiar bastante porque lo empecé en el 99, a los 2 años vino el 2001, me quedé sin trabajo, entonces negocié con ellos para vender por contenedores marítimos completos los contenedores. Pero bueno, pues salí más o menos a flote, pero a un momento me dije, me toca el turno a mí de probar la experiencia porque yo vengo de una familia que mi papá nos educó a todos los varones, nos dirigió hacia la ingeniería, porque él decía que el futuro de este país era la industria. Entonces, Esa aclaración es porque había hermanas mujeres que les no, pidieron mis que- hermanas mujeres tuvieron toda una vida exitosas y fueron excelentes carreras personales, pero es cierto, en esa época. No, porque Lo vos que pasa- marcaste a los varones ingeniería, por eso Sí, quería sí, saber no, a las pero mujeres quiero hablar, ya que me diste el pie. Mis hermanas, en realidad mi familia es una familia que tiene un papá que nació en 1890. Entonces, cuando a mí me tuvo a los 62 años con una piba de 36 años, a la cual le hizo 6 hijos de 27 a 36, 9 años. Y es una familia ya compartida en la época porque además en su primer matrimonio tuvo 3 hijos con su primera mujer y 3 extramatrimoniales, el cual 2 con una y 1 con otra. Era otro siglo. Era ¿no es otro cierto? siglo. Estoy hablándote de 1920, cuando 20, el 30, cuando Entonces, pasó para eso, ¿cuántos hermanos ¿Cuántos tenés? hermanos tenés? somos 12. 12. 12. Claro, Y yo eso- empecé a sumar y no. somos una familia numerosa, un poco tradicional también de Tucumán, y yo soy el menor de 12. Y soy el último varón que queda. El primer matrimonio fueron 4 varones y 2 mujeres, y al revés, en la otra parte fue 4 ¿Y mujeres. tus hermanas que dijiste que tenían una carrera exitosa que se Sí, dedicaban? no, en la época llegar a ser maestra, por ejemplo, Claro, sí. mi hermana llegó a ser directora de una de las escuelas más importantes de Tucumán, la Escuela 9 de Julio, Claro. y durante prácticamente 20 años, o sea que quiero decir que la otra, bueno, ambas se casaron con ingenieros Ahora te azucareros. metiste en una, pero no hace falta que cuentes Sí. la vida de los dos. No, pero bueno, No, pero está bien. Pero está bien que... también pensar la época, ¿viste? la Porque a veces hay que época, claro, contextualizarla. porque hay que contextualizarla. Y ¿Y tu además, papá te hizo estudiar ingeniería? Ingeniería a todos. A todos. A todos los varones. ¿sabés qué quiero decir? Con respecto a lo que vos contaste recién, que hoy está como que el éxito, en mitad rápida, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Y vos recalcaste que
tus hermanas tuvieron una carrera exitosa porque fue maestra primero. Y eso, Este, no sé, que hizo una no- carrera dentro. Y no, toda mi familia. no, mi quiero hija, valorar eso fue porque de- parece Exitoso se puede ser haciendo un montón de cosas. que exitoso no necesariamente es si te llenaste el bolsillo de guita en una semana invirtiendo en acciones o invirtiendo como te quieren hacer creer ahora, Sí, sí, este, estamos hablando del mismo por éxito, TikTok. estamos hablando de El una mismo éxito, satisfa- total. este, De una vivir bien. satisfacción Total. de vivir bien, totalmente, cómodo, totalmente. disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de la vida. Y recién en el año 90 tuviste tu primera empresa, en los 90. Sí, porque en realidad yo viví 20 años en Francia como tucumano. Me parecía que no hablabas como tucumano. Sufrí el exilio, estuve en los momentos más álgidos digamos, del operativo Independencia, con Vilas Claro. y el que después fue gobernador, que ni lo quiero Bussi. nombrar, Bussi. Y bueno, en muchos de mis compañeros de la universidad desaparecieron, y amigos y compañeros, y algunos militantes, otros no tanto, pero fue una casa a las personas, y eso pareciera que actualmente los jóvenes no lo saben, no lo quieren saber. Justo hablamos de algo así con nuestro reportaje anterior. Sí. ¿Cómo está tu empresa hoy? Bueno, Queríamos entonces, mostrarte una placa genial. sí. para que la analizáramos juntos, además de contarnos cómo está tu empresa, sino Ujú. cómo ves el sector pyme. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se perdieron, primero que lo dice Infobae, ¿no? Se perdieron 19.000 empresas y casi 280.000 empleos registrados. Esto marca una tendencia y eso se publicó el 17 de noviembre, o sea, ayer se publicó, es una publicación de ayer. O sea que bueno, marca una situación de las pymes, de la pérdida de empleo, pero además del cierre de pymes, ¿no? ¿Cómo lo ves primero? ¿Cómo está tu empresa? Después, ¿cómo lo ve el movimiento que vos integrás, ¿no? Sí, en realidad nosotros conformamos una empresa en red. O sea que esa es la particularidad de mi empresa, Ajá. que algo peculiar que yo desarrollé por mi experiencia profesional anterior. Entonces, la idea de eso era de ser fuerte en condiciones de adversidad como yo ya había Como se vivido, veía venir. como se veía venir este país. Entonces dije, bueno, lo que hay que hacer es esto. Y en 15 años ya de la empresa, este año vamos para los 16, siempre hemos hecho balances positivos. Pero estos 2 últimos años venimos haciendo, acabo de recibir el último, de 2 años de pérdida. ¿Y por qué? Porque también tuvimos años muy malos con Macri, por ejemplo, pero dentro de todo la obra pública, la actividad industrial, si bien tuvo sus dificultades y sus atenuantes, más o menos lográbamos sostener la actividad con esta táctica, digamos, de empresa en red. ¿Qué es una empresa en red? Es configurar un grupo de empresas que hacemos cosas similares o parecidas y que podemos integrarla en una red de comercialización. ¿Son complementarias las cosas que se hacen? Exactamente, la idea es buscar complementariedades. Entonces y pueden negociar hacerlo- juntos. Claro, y tratar de, por ejemplo, una empresa que, por ejemplo, no va a los municipios, yo voy a los municipios y él hace otras actividades, por ejemplo, la ruta, todo lo que Hay vialidad generosidad nacional. ahí. Es la Hay generosidad algo que capitalista de tenemos que aprender, porque lo que en realidad el objetivo nuestro, y esto voy con movimiento, es el desarrollo del país. Y para desarrollar el país lo que entendemos, el vivero de pequeñas y medianas empresas y cooperativas y pequeños emprendimientos son el vivero de todo esto que Total. podemos desarrollar. Pero para eso necesitamos no solamente tener pequeñas empresas perennes solamente, sino que se desarrollen, que crezcan y se complementen y que logremos niveles de desarrollo industrial que nos permita ser autónomos, digamos, desde la base de la materia prima hasta la comercialización final en todos sus aspectos, ¿sí? Lo que llamamos integración vertical de la producción. Eso no se logra, digamos,
La tendencia en las pequeñas empresas es cada uno preservar sus espacios, sus lugares y no Sí, sí, tratar claro, claro. de comprender que mientras quedemos atomizados somos ¿Por fácil qué presa ese de cualquier... pensamiento que suena tan sensato y tan pareciera como es obvio para crecer, que Yo todos creo que tenemos no que se crecer? escucha ¿Por mucho qué esto. ahora uno se pregunta por qué el empresariado, no sé si está bien la pregunta, porque yo ya sé que es diferenciado y tal, pero por qué las grandes empresas no dicen nada de este Los genocidio empresariales. empresarial Sí, que está haciendo este gobierno? ¿Por qué no dicen nada? porque creen que ellos se pueden preservar y porque creen, hay un cierto Creen que se pueden salvar solos. individualismo y que se pueden salvar solos. Y la verdad es que están equivocados porque esto no tiene límites, además no tiene parangón, o sea, nunca antes fue de tal brutalidad y tal violencia, o sea que acá se van, No se va a ya salvar han nadie. decidido no nosotros, sino a nivel global, que esta región del mundo tiene que jugar un rol en una pelea que no nos concierne en Sí, 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 absoluto. como 1820, como dijiste vos. Sí, sí, y estamos en presencia de una situación sin antecedente en el cual, si bien hubo neoliberalismo hasta acá y que fue bastante violento, estamos en presencia de una situación nueva en el sentido de que a nivel global hay un gran enfrentamiento de potencias internacionales en la cual una están emergiendo, la otra están decayendo de a poco, en decadencia, y tratan de sostenerse. Y para sostenerse necesitan de aliados o voluntarios o forzados. Y bueno, nosotros somos parte por el momento voluntario, pero se está forzando la mano a un montón de gente para de alguna manera pertenecer a un cierto campo. Y esto ya pasó en Europa. En Europa la guerra ucraniana es un ejemplo típico en el cual Europa se está destruyendo su capacidad industrial y lejos de ser el proyecto de la Unión Europea, un proyecto de, de desarrollo de un polo económico global que permita negociar en igualdad de condiciones con el mundo, se está convirtiendo en una segunda América Latina de los años 70, en el cual hay dictados que vienen de otras partes del mundo que le imponen precios caros de la energía, precios caros de la materia prima, dificultades para producir, atraso tecnológico y científico. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos. Tenemos la capacidad tecnológica y científica de hacer muchas cosas. Lo que nos pasa en este país es que ignoramos lo que tenemos. Los políticos, los sindicalistas, los comerciales ignoran lo que es una producción y un trabajo industrial Yo y creo las que tecnologías que estamos manejando en este momento. dos cosas quería decirte. Me parece que primero todavía mucha gente no dimensiona el daño que es por parte de un Estado la eliminación de la obra pública. Porque no es que afecta directamente a la empresa que construye, sino que Como todo lo que venimos hablando, todo está relacionado. voltean un montón de empresas. Sí. Digamos, primero, me parece que eso la sociedad tiene que entenderlo, que sin obra pública sostenida por el Estado, hoy escuchaba que se cerró un supermercado porque la ruta era intransitable, no podían acceder los camiones que lo proveían. O sea, se cerró el supermercado y dejó gente despedida. Sí. Y después, para vos, de acuerdo a esta experiencia que vos tenés, que nos contaste y que me parece muy valiosísima, se puede construir una nación, una patria justa, con igualdad de oportunidades, con equidad también, sin pymes, sin empresa. Sin Porque, empresa, no. porque vos mencionás Europa, pero Europa tiene obra pública, sostenida por el Estado. Sí, sí. Estados Unidos tiene obra pública y le da un valor a sus pymes, a su industria. Digamos, nosotros me parece que vamos por un camino que nos lleva a chocar. Quiero agregarle eso, porque además nos hizo creer este gobierno que vinieron a sacar todo lo que era estatal, el exceso del Estado, y que ellos eran los buenos con el mundo privado. Y el mundo privado lo está pasando horrible.
Entonces, claro. encima es mentira, ¿no? Sí, claro. Y Salvo además algunas, ¿no? ellos, Salvo algunos mira, privilegiados lo que que la está pasan bien. pasando en el mundo es que mientras los países emergentes como China, por ejemplo, están produciendo millones de ingenieros, Estados Unidos, por ejemplo, genera 200.000 por año. Entonces, eso hace un potencial de conocimiento que no se puede alcanzar y que Estados Unidos cerramos el Coliseo. trata de recuperar ese espacio del conocimiento porque está a la base de lo que viene en el futuro. Exacto. Si no hay conocimiento, si no hay tecnología, no hay futuro, ni para ellos ni para nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, lejos de depender, digamos, de otras potencias, pensar que si bien el mundo, por ejemplo, no solo está afectado por los riesgos militares y nucleares que están en cierne alrededor del mundo, sino que también por el ambiente. Por ejemplo, mi empresa es una empresa dedicada exclusivamente a temas ambientales. Y Este gobierno no cree en claro, la y- política No ambiental. cree que, y no lo cree que mismo- tenemos problemas con no el cree. medio claro, ambiente. y en lo que le comentaba ella del supermercado, eso puede pasarle a los mercados del norte, o sea, toda la comercialización que pasa por, por Panamá, por ejemplo. Hoy por hoy el calado que pasa por el canal de Panamá ha disminuido casi 40% porque al haber poca lluvia en la zona del canal, Sí, claro, es verdad ha que bajado el tenemos un nivel del problema. agua y para pasar del Pacífico al Atlántico y viceversa, hoy el calado no es el mismo que pasaba Claro. hace 20 años, 30 años. Entonces, yo aclaro que calado es la Sí, la capacidad profundidad del barco, del barco transporte para de poder- carga, o sea, la profundidad a la cual tiene que tener el río o el agua para que pueda Para que pueda transitar, ingresar. ¿no? Poder Claro. progresar. Entonces, esto es lo que nos pasa que en realidad eso puede pasar en el norte y nosotros estamos en el sur y tenemos la bucle, el lugar por donde va a pasar en el futuro si esto por cualquier razón fuera de la ecológica Claro, o claro, la y en que vez de estar sea, preparándonos, va a pasar. Entonces, por eso es que hoy mismo estaba escuchando que Gran Bretaña está enviando un barco de guerra para en la región de Patagonia. Como que hay, y está Estamos- navegando por aguas argentinas sí, claro, claro. de manera ilegal, sin ninguna autorización de este país. Entonces, estamos enfrentando a una dificultad que ya vemos la amplitud que se nos va a presentar, que es que nosotros no vamos a controlar este pasaje del Atlántico al Pacífico, que es nuestra responsabilidad. Jorge, tenemos que ir Sí. cerrando. Te voy a hacer una preguntita, a ver si puede ser lo más sintético posible la respuesta, que es, cuando escuchaste que tenemos ahí a la firma un acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿te abrió un poquito de esperanza para que el próximo balance te dé positivo? Sos malo también. O- Sos malo. En serio, la última pregunta. Lo haces al pobre hombre preguntarle eso. No, pero quiero que me Nah. transmita su opinión como Bueno, para... vos dijiste sintético, no. No, Horrible, dice. Horrible, sí, no perspectiva. te dio perspectiva de Expectativa que... de 1 a 10. ¿Cuántas expectativas No, te dio? en realidad yo no busco No, porque- solo una perspectiva para No, mi actividad por eso- empresarial, por sino eso- para las industrias argentinas. Claro, por eso te quería... Queremos preguntar esto. desarrollar este país. Para desarrollar este país necesitamos que haya una actividad industrial y que sea autónoma y con una capacidad de desarrollo, con una capacidad tecnológica y científica que sea capaz de al menos competir regionalmente. Pues no pedimos invadir al mundo con productos No, argentinos ni nada de eso. Lo que queremos es crear una región productiva, autosustentable. Por eso te decía que, o sea, no ves esperanza, no para tu empresa, sino para las pymes que en este acuerdo comercial
las pymes puedan sentirse favorecidas, digamos. Por No, el de contrario. ninguna me manera, parece. por lo poco que sabemos, porque tampoco Tampoco sabemos sabemos todo, podemos decir que, y no nos esperamos por todos los antecedentes que tenemos de este gobierno, no esperamos nada positivo. Si ya pudieron sostenerse durante casi 2 años sin habilitar los recursos que el Estado necesita para financiar obras públicas, para financiar la actividad empresarial, hablo de conseguir financiación para el desarrollo de nuevos proyectos de equipamiento, de conocimiento, de maquinaria. Nada de eso está haciendo. Yo venía caminando para el estudio y caminé 3 o 4 cuadras por acá, por este barrio, por la calle Aguirre, y me sorprendió. No hay nadie en los No hay negocios. nadie en los locales, Nadie. y no hay, y no solo eso, sino que ya vi varios locales cerrados en 3 o Total. 4 calles. Totalmente. Y además destacamos que esta zona teóricamente es outlet. Es privilegiada. Y que no, es outlet y que teóricamente está más barata todo lo que Sí, se sí, vende acá. Y pero no hay además- nadie. No hay además- nadie. Así Una que pregunta bueno, chiquita bueno. quiero hacerle a Jorge en relación a el movimiento Productivo, productivo 25 de mayo. exacto. ¿Alguna empresa? Nosotros desde el programa cero creemos que nadie se tiene que quedar solo y mucho menos cuando hay crisis. ¿Cómo hace un empresario, una pyme, un comerciante que quiere acercarse a por lo menos no sentirse tan solo como Bueno, acercarse a ustedes? ¿Cómo hace? Simplemente MP25M en la web, y tenemos página web, y también estamos en Instagram, estamos Perfecto. en todas las redes. MP25. MP25M en las redes sociales, en Sociales. Instagram, en Facebook, en Sí. página web, y se acercan al movimiento 25 Sí, de mayo. Están en contacto con Y alguien Y les va a está- abrazar, alguien les va a abrazar. Sí, y además estamos con nodo en todo el país. O sea, Muy que bien. bueno, nosotros genial. tenemos un sistema de desarrollo territorial, el cual trabajamos horizontalmente y de abajo para arriba. No aceptamos mucho que nos bajen Que líneas. no- me parece muy bien. Muchas gracias, Jorge, por Qué estar. bien, qué bien, qué bien. Hablamos Es de de las esperanza, pymes. ¿viste que hoy hablaste de encender la esperanza? Sí. Bueno, se están organizando. Es que hay que organizarse. Yo creo que la Vamos organización organizándonos. Total. vence al tiempo y además te da espalda y te da como Te da sentido. te da sentido a Te lo da que, a lo que sentido. vas haciendo para subsistir y para esperar el mejor momento que ya pronto va a venir, y de esto estoy seguro. Así que bueno, Jorge, Gracias. muchas No, gracias por gracias a estar. ustedes. Vamos a hacer una Gracias a ustedes. pequeña pausita y ya venimos con el último invitado y el final de nuestro programa. Bueno. Muy bien, seguimos en O no lo arregla nadie. Tenemos nuestro próximo invitado, que es periodista, escritor, se llama Aldo Duzdevich. Hizo algunos libros, Aldo, además de ser periodista y escritor. Hizo el libro en el 2015, La lealtad, los montoneros que quedaron con Perón, y en el 2019, Salvados por Francisco, también. Y escribió 2 libros, entre otros. Es escritor, es periodista. Le falta ser hincha de Boca, te lo digo. No, no lo sé. Porque no, es peronista y católico. ¿Sos hincha de Boca? Lo tenemos a Aldo en Ah, línea. lamento decirte que no. No importa, nosotros... Algún defecto había Tenías que tener. tener. No. Somos abiertos, hablamos Somos muy hasta con abiertos. los que no son hinchas de Boca. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Qué generoso. Bueno, Aldo, muchas gracias por atendernos, por recibirnos. Y la verdad que teníamos ganas de hablar, ya estuvimos hablando en el programa sobre el 17 de noviembre, el Día del Militante, de esa gesta, ¿no? que generaron compañeros, compañeras, jóvenes, adultos, que fueron en busca de un líder, ¿no? que tardó 18 años en regresar a su país. ¿Cómo ves y cómo lo transportarías a la actualidad, ¿no? Esa gesta del 17 de noviembre, ese Día del Militante, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo podrías explicar? ¿Qué fue dentro del peronismo? ¿Y cómo lo podríamos vivenciar hoy, ¿no? Bueno, empecemos por la historia, porque como decía Sí. Francisco, para discernir el presente hay que tener los pies bien plantados en la historia de nuestro pueblo y sobre todo en la historia de nuestro movimiento, que es tan rica y tan poco conocida.
el 17 de noviembre marca, yo digo que tal vez es en esa etapa de los 70, tal vez es el día, el momento de mayor felicidad, ¿no? Porque bueno, es la concreción de 18 años de lucha que no eran solamente de nosotros los jóvenes. A ver, yo aparte de ser, antes de ser escritor y todo eso, soy un militante del peronismo y participé de todo esto en los años 70. Y digo, esto era la culminación de un sueño, de una esperanza, de un enorme sacrificio de 2 generaciones o 3 generaciones, porque empezamos, hay que pensar que en 1955 el peronismo es expulsado del poder por un golpe de Estado, Perón tiene que partir al exilio y desde viene toda una etapa que es la resistencia peronista, que hace toda una generación básicamente de trabajadores, de dirigentes de las nuevas camadas, dirigentes sindicales. Todo eso se va a prolongar, digamos, esa etapa prácticamente hasta los 64, 65, años 64, con Ilia en el gobierno, era una democracia supuestamente, entonces se intenta un operativo retorno del general en diciembre de 1964, que es abortado por la dictadura brasileña a pedido del gobierno argentino. No, Perón no puede llegar a la Argentina, llega hasta Brasil y ahí tiene que retornar. Así que esto era la culminación de una larga lucha. En ese momento teníamos dictadura de la NUCE, estamos en dictadura todavía, que había empezado con Onganía, y Perón estaba moviendo una serie de piezas para acorralar a la dictadura militar y forzarlo a la salida electoral, ¿no? La NUCE dice, bueno, finalmente, digamos, acepta hacer una convocatoria electoral, pero con una cláusula tramposa que es que aquellos que no estaban el 25 de agosto en la Argentina no podían ser candidatos, o sea, una cláusula para proscribir a Perón. Sin embargo, Perón, que tenía muy claro que nos tenían que dejar votar a los peronistas, no puso trabas a eso, digamos. Si bien digamos, hubo toda una traba, pero aceptó en alguna medida ese juego de la dictadura, porque sabía que si nos dejaban votar íbamos a llegar al gobierno y después, a partir de tener el gobierno, poder resolver si Perón volvía con una elección limpia, como fue la segunda elección del 23 de septiembre. Así Qué que importante que sabía que ganábamos. Qué tremendo que sabía que ganaba la confianza en el pueblo. Si nos dejaban votar íbamos a hacer gobierno. Eso es tremendo. claro, y No pude dejar de pensar qué maravilloso es eso que acabas de decir. porque fíjate vos que me estoy adelantando un poquito, pero él cuando viene, digamos, se hace el Congreso del PJ para elegir candidatos, ¿no? Y allí había 2 sectores. Había un sector que era pro Lanusse, representado por Coria, del Sindicato de la Construcción, y había un sector de la línea dura, digamos, de los sectores del peronismo revolucionario. Ambos 2 sectores planteaban Perón presidente o nada. Perón le deja la orden a Val Medina y se sube al avión y se va a Paraguay y allí vuelve a España. A Val Medina, que era un muchachito, era secretario general del movimiento, pero tenía 25 años, tiene que, en ese congreso, que era un gran lío, como todos los congresos peronistas de siempre, decir, bueno, acá los candidatos no va a ser Perón, va a ser Cámpora, Solano, Lima. Claro, ¿no? Estaban todos enfurecidos diciendo acá el candidato es Perón. Y Perón sabía que si él forzaba su candidatura, lo que iba a pasar es que los milicos se retrotraigan y digan no. Porque los milicos tenían la expectativa de
ganar la elección, o sea, de que el radicalismo, de que otras fuerzas pudieran derrotar al peronismo. Así que finalmente Abal Medina tiene que imponer eso, porque el Congreso saca una resolución diciendo el candidato es Perón o nadie, y Perón le manda una contestación desde Paraguay por Telex diciéndole, mire, yo le dejé las instrucciones a Abal Medina y acaten lo que Abal Medina dice. Entonces Abal Medina baja y le dice, mire muchacho, la fórmula es Cámpora Solano Lima y todos los enojados y qué sé yo, bueno. Pero, digo, muy interesante cómo se va dando esto. Y vuelvo un cachito para atrás, ese 17 de noviembre, bueno, a Perón lo acompaña una delegación muy grande, donde vienen artistas, vienen sacerdotes, viene gente de la cultura, digamos, además hay ese charter que parte desde Roma, no desde Madrid, viene, digamos, rodeado con un marco de acompañantes, qué sé yo, está Leonardo Fabio, San Filippo, Chunchuna Villafañe, Marilina Ross, bueno, artistas de la época, viene Carlos Mujica, además de toda la dirigencia del peronismo que nosotros conocemos, Menem, Cafiero, Sadi, Vittel, Cámpora, por supuesto. Bueno, y Todo eso tenía un este, sentido político de que Perón viniera así acompañado por notables o artistas o... claro, tenía un doble sentido eso. El primero era dar un marco, digamos, darle un marco al regreso del general de una amplitud superior, digamos, a la de el peronismo, por así decirlo. Y el segundo era una medida de seguridad, porque las amenazas se daban vuelta. Los cronistas de la época cuentan que Macera, off the record, a los periodistas de Clarín y a los periodistas de la opinión le decía, no llega, lo volteamos. ¿Mm? Esto ya lo habían amenazado en el 64. En el 64 la amenaza fue, si entran al espacio aéreo argentino, el avión, que venía en un avión de línea, de Iberia, volteamos el avión, ¿no? Una cosa de loco. Entonces, bueno, y Lanusse no quería, Lanusse hacía esfuerzos enormes para que no hagan ninguna macana las bestias estas, porque él era el presidente y iba a quedar como el peor asesino de la historia Claro. cometiendo ese crimen, ¿no? O sea que eran las dos cosas. Yo, un amigo que lo acompaña a Carlos Mujica hasta Ezeiza, me cuenta que Carlos sube y estaba preocupado, diciendo, bueno, ojo, porque esto no es una situación fácil. Y bueno, lo que había hecho Lanús es rodear Ezeiza con 35.000 hombres del ejército, impidiendo, digamos, que la gente llegue hasta el aeropuerto. Y lo que se produce fue un día de lluvia, el 17, se produce una gran movilización muy espontánea, sin demasiadas orgas, digamos, en funcionamiento, sino que la gente salía y se iba acoplando a las columnas. Y el hecho más significativo de esa movilización fue el cruce del río Matanza, porque si uno ve, Ezeiza está rodeado, digamos, por el río Matanza, actualmente tenés que cruzar el río, y hay muy pocos puentes, entonces los puentes estaban todos bloqueados por el ejército y la policía, la gente empieza a caminar, las columnas van a campo traviesa, y cruzan ese río, que es un riacho con el agua a la cintura y el barro que te llega hasta cuando te enterrás hasta la mitad de la pierna. Acabamos de hablar con Kelly y nos contó que un compañero la sacó de los pelos, que casi se ahoga ahí. Claro. Exacto, eso que está porque contando, lo mismo. fue eso, ¿no? Y bueno, Kelly era jovencita en ese momento, pero esa misma escena era de mujeres y se puede ver en las películas, en los videos que hay, gente grande, mujeres que iban con pollera,
digamos, con un batón, imagínate vos metiéndote con un batón en esta mugre. Qué linda. Digo, tiene todo un contenido épico, porque además yo digo siempre, el 17 de octubre el pueblo fue a encontrarse con su líder y tuvo que forzar el cruce del riachuelo desde Avellaneda. Hoy el pueblo iba a reencontrarse con su líder haciendo el cruce del río. Siempre que hay un cruce del río, un Rubicón, digamos, siempre esto tiene en la historia un componente místico casi, Sí, claro, de un claro. pueblo que detrás de ese cruce hay una victoria, hay un triunfo, hay una esperanza, ¿no? Y bueno, la gente cruza, pero ya después que cruzan y empiezan a avanzar, se encuentran con los militares que están con los Carrier y empiezan a disparar a las copas de los árboles. Entonces, bueno, baja el avión, se canta la marcha y como la gente el pueblo no come vidrio, bueno, se da por terminado el acto allí. Y luego se va a producir ese reencuentro que fue, digo, uno de los momentos más lindos que nos tocó vivir, porque Perón se traslada a Vicente López, a la casa en Gaspar Campos, y bueno, y allí se produce una enorme concentración. Vamos todos a Gaspar Campos, Perón cada 2-3 horas salía a saludar por una ventana. Por la noche se armaban, digamos, los jóvenes nos quedábamos allí toda la noche haciendo fogones y es decir, a la mañana se cantaba. A la mañana se cantaba Buenos días, general, su custodia personal. Yo me acuerdo, digo, eso es una cosa muy, muy emocionante, ¿no? Que saliera Perón a saludarnos por la ventana. Eso duró 2 o 3 días nada más, porque imagínense en ese barrio, 100.000 personas, los de Vicente López se portaron bastante bien y los peronistas también nos portamos bien, de que no armamos en ningún cancinero, pero claro, la gente estaba viviendo allí, pero en un momento Perón pidió ahí es donde se produce el abrazo Perón-Balbín, que Balbín tiene justamente que ingresar por los fondos, por la manzana, digamos, por la cuadra de atrás, porque era imposible que nadie ingrese por adelante, porque esto estaba bloqueado por la gente. Y bueno, y allí Perón lo que va a dar inicio, digamos, va a ser la apertura del proceso, 2 cosas importantes. La apertura del proceso electoral y la retirada de la dictadura, y el proceso de unidad nacional, que es digo, Perón se venía a abrazar con Balbín, que era quien, con Balbín, con Frondizi, con Solano Lima, con Oscar Allende, toda gente que había participado del golpe en 1955. Cuando a veces se dice muy livianamente, y yo en esto suelo discutir bastante este tema, que por qué Perón en 1955 no declaró una guerra, no los fusiló a todos, no los mató a todos. Bueno, a quienes habría que haber esa guerra civil que Perón evitó inteligentemente era contra esta gente, no era contra los marcianos. Allí estaba el radicalismo, estaban los jóvenes de la Acción Católica, estaba la izquierda combatiendo, siendo comandos civiles en contra del peronismo. Perón decide cuidar al pueblo, ¿no? Perón decide, en 1955, Perón dice, bueno, él había pasado, cuando estuvo en Europa, había pasado por España cuando recién terminaba la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española tuvo casi 1 millón de muertos. Claro. No es chiste, porque acá se habla muy livianamente, ¿por qué no los matamos a todos? A ver, muchachos, bajemos el cambio. Una guerra civil es, yo digo siempre, vos pensás cuántos amigos, compañeros de colegio, vecinos tenés vos que hoy votan a Macri o a Milei. Bueno, una guerra civil es que vos agarres un arma
y vaya a tu matar vecino, total. a tu vecino, ¿no? No es que No vienen es los, gracioso. viene la invasión norteamericana, los marines norteamericanos, no, no, no. Eso es una guerra civil. Y eso es lo que Perón evitó, porque en Córdoba, que era el foco de la rebelión, había 3.000 pibes, estudiantes secundarios y universitarios, que estaban en armas, que habían sido armados desde las iglesias, se le habían entregado las armas, y estaban defendiendo la ciudad de Córdoba. Y cuando llega Iñiguez con las tropas a reprimir, ya los tenía cercados. Y lo primero que tenía que hacer Iñiguez era masacrar 3.000 pibes. Claro. Muchos de ellos, muchísimos de ellos, luego van a ser compañeros nuestros en los años 70. Desde nombres famosos como Walsh, como Ortega Peña, como Emilio Mignone, como, bueno, no sé, una enorme cantidad de gente que en ese momento militaba, digamos, en la izquierda y que era antiperonista, que luego va a evolucionar, bueno, los curas, Carlos Mujica, Claro. todos los curas eran un primo de Rodolfo Walsh, era el jefe de los comandos civiles en Capital Federal. Entonces, todo eso es lo que Perón evita y dice: yo entre el tiempo y la sangre elegí el tiempo. Dice: las revoluciones tienen dos componentes, el tiempo y la sangre. Si uno quiere acelerar una revolución tiene que gastar más sangre, y si quiere evitar sangre tiene que dar tiempo. Y ese es el tiempo que Perón se toma. Y Perón vuelve y se abraza con Balbín y se abraza con Frondizi y dice: muchachos, dejémonos de pelear entre nosotros, porque acá nos peleamos entre nosotros y nos devoran los de afuera, es decir, terminan los militares, terminan las intervenciones, el establishment, el Ahí me imperialismo parece que norteamericano. como dos cosas para marcar un poco la época del líder es la mirada grande y el tiempo. Y Exactamente, la planificación en el tiempo, ¿no? Como hacia dónde hay que ir. Me parece que es exactamente. como el gran horizonte que tuvimos muchísimos años también. Fue un horizonte enorme para el peronismo. Aldo, tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer para tomar de esa época, de esa épica hoy y reconstruir el peronismo en la actualidad, ¿no? Digo, ¿qué tomaríamos desde ese momento, desde ese 17 de noviembre? ¿Qué tomaríamos, qué tendríamos que tomar los peronistas para reconstruir esta épica que necesitamos hoy, ¿no? Yo creo que una cosa fundamental que tenemos que reconstruir los peronistas es empezar por conocer nuestra historia y empezar a recuperar el pensamiento originario del peronismo. Ese pensamiento originario que se ha desvirtuado. Yo tengo una teoría, digo, ese peronismo originario perdió una batalla cultural en los últimos años contra un progresismo woke que nos vino de afuera, y luego vino la nueva derecha que le ganó la batalla cultural a ese progresismo. Pero si hubiera, es decir, ese peronismo originario, ese peronismo doctrinario, ese pensamiento original de Perón, no tenía tantos huecos para que la derecha nos golpee. Nosotros, la derecha nos cacheteó porque perdimos nuestro rumbo. Entonces yo lo primero que creo es que nuestra dirigencia, esto es un tema de dirigencias y de militancia, tiene que empezar a recuperar el peronismo original, ¿no? Olvidarnos de esa cosa que viene la CLO, que vamos a inventar que somos esto, que vamos a inventar que somos... Muchachos, el Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, yo digo siempre, si alguien quiere hacer actualización política doctrinaria, bueno, agarrar la Fratelli Tutti. Hoy la doctrina peronista es una doctrina para el mundo, en términos de pensamiento, en términos doctrinarios, nosotros somos una doctrina para el mundo, somos una doctrina triunfante. No puede ser que estemos en el lugar que estamos hoy cacheteados. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volvamos a la fuente, volvamos a recuperar
el pensamiento de Perón, la idea de la comunidad organizada, del proyecto nacional, y a partir de ahí, empezar a reconstruir ese tejido interno del peronismo, que hoy evidentemente está muy dañado y muy difícil. Estamos en una situación muy compleja, ¿no? Para terminar, hay un montón de jóvenes que nos escuchan, de que ya están adentro y otros que ven como el peronismo con algunas posibilidades de que sea la salida. La misma pregunta que hicimos antes, queremos hacerte la voz y que nos digas a Kelly, a ver si coinciden. los 3 libros que deberían empezar a leer para Los que quieren conocer a Perón. lo que quiere conocer al peronismo y a Perón. Bueno, yo no sé en qué orden, supongo que demos, pero yo doy en orden inverso. Digo, Conducción Política es el libro más fácil de entender, y donde uno puede, digamos, tomar una comprensión. Coincidencia. Así empezó. El segundo es el modelo argentino para el proyecto nacional, que es lo último que Perón nos dejó, ¿no? Porque es el pensamiento más actualizado, es el que más cercano tenemos. Lo que dice ese libro, yo te lo leo y te digo que lo dijo Cristina la semana pasada, y vos decís, sí, lo dijo Cristina, o lo dijo Kicillof, cualquiera, y lo dijo Perón hace 40 años atrás. Así que el segundo libro es ese, el modelo argentino para el proyecto nacional. Y tercero, ya que es más complejo, es la comunidad organizada, y bueno, doctrina peronista, pero yo empezaría básicamente por esos dos para empezar a entender el peronismo. Tenemos el top 3. Ya vamos armando el top 5 de los 5 libros peronistas para el próximo programa. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. La verdad, una charla hermosa. Escucharte ha sido muy placer. Nutritivo en estos momentos que necesitamos escuchar y pensar un poco más. Así que te agradecemos y te vamos a volver a llamar para que nos cuentes de qué se trata el libro Francisco. Salvados por Francisco. Salvados por Francisco. Así podemos. Porque acá tenés dos que seguimos el pensamiento de Francisco, francisquistas. Peronistas de Francisco y de Boca nosotros, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Aldo. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tuvimos... Ay, qué baño de historia de peronista tuvimos hoy, ¿eh? Terrible, terrible. Hoy tuvimos un programón. Y... Para los militantes que nos estuvieron viendo. Sí. Háganle ver estos pedacitos de los compañeros que hablaron a su hijo, a su sobrino. Háganselo ver a todo el mundo. Sí, para sí. que construyamos una patria mejor y podamos vivir mejor. ¿Tenemos 3 minutos? ¿Sí? ¿Podemos poner el videíto que teníamos para que... Porque es el último video. Porque el gobierno ganó las elecciones y se hizo menos cruel. ¿Otra vez me estás mintiendo como Caputo? No, que me dijiste que no entendí ni cuándo voy a vivir mejor. No, pero ahora vas a ver que se hizo menos cruel. Porque está planificando los aumentos para que vos puedas planificar. ¿Te parece que se hacen los boludos y lo único que se preocupan es de inventar causas y sacar la causa de debido a los cuadernos? Escúchame, mirá este video que... No lo voy a mirar, no lo voy a Y decir. escuchá, Lo voy a tenés mirar. fe, tenés esperanza. Bueno. ¿Cande? Sí, mira, lo tenemos en la placa 5, estos cambios que se generaron en el mundo de la tarifa eléctrica, donde va a haber una novedad, que es que las tarifas residenciales van a ser más caras que las industriales en el verano, que es cuando la gente más usa la red eléctrica, obviamente por los aires acondicionados, los ventiladores y demás, ¿no? Esa realidad va a cambiar en invierno, donde de nuevo las industrias normalmente en nuestro país, no es en todos los países, pero en nuestro país las industrias suelen pagar más caro No hay luz, no te puedes ir de viaje. No te puedes ir de viaje, la no red vas a llegar al eléctrica. supermercado. No podés, Desde noviembre, o sea, desde la facturación, desde noviembre, en AMBA va a llegar un aumento entre el 3 y el 4%. Magnífico. Va a mantenerse esta cuestión donde los servicios públicos son los que empujan hermoso. la Por inflación, eso, son los que empujan la actualización de creo los que todo precios tiene que en ver esta con idea todo. de, bueno, la mayoría de Pensemos tus cómo ingresos se podemos van hacer para a vivir principio de mejor. mes cuando Y vas esta a frente semana, al pago hacer de para los pasar hijos, el ¿no? Esos gastos verano? que esta semana tenemos que renunció hacer sí o sí. una Dice, bueno, los funcionaria del adusorios Ministerio de residenciales Economía
que estaba ligada a toda esta ¿Esa causa era de la Andes. culpable de todo? No, pero estaba ligada del Ministerio de Economía, ligada a la causa de Andis, A la corrupción. a la corrupción, porque le encontraron $700.000 en la casa FT, o sea, cash. ¿Y por qué tenía tanta plata en la casa? ¿Cobra así? Porque creo que ¿Vendió algo? se la estaba guardando al padre, creo. Puede ser eso. Una ¿Pero esos locura. $700.000 dónde entran? ¿En un bolso? No, nunca tuve, nunca. No Nadie sé, habló no. de eso, no No. se habla Sí, de sí, eso. hoy creo que está en la tapa del diario ¿Cuál? Clarín, me parece. ¿Los dólares encontrados en el gobierno corrupto de Milei? No así, pero, Casi. o sea, pero No tan más- clarito no tan como te claro, estoy diciendo. no. Pero bueno, La madre, pero estamos viviendo una Nada, semana muy confusa. estamos viviendo una semana muy confusa donde el gobierno se esmera por hacértela pasar mal. Para que en las vacaciones que vos estás capaz distraído, tratando de tomar un poquito de sol, te clava todos los aumentos de luz, gas, todo. Así que bueno, nada. Nos vamos Ahora, a ir yo a... otra vez que creo que tendrían que hacer, Sí. hacer la gran Maduro y adelantar la Navidad. Porque eso te da un poco de esperanza. No, porque ahí vas a prender el arbolito y vas a gastar más luz. Pero bueno, nada. La verdad que tuvimos un programa hermoso. Vamos a una pequeña pausa, volvemos para despedirnos. O no lo arregla nadie. ¿Qué programón que tuvimos hoy? Me llaman por teléfono y no estoy. Muy bien. ¿Qué programón que tuvimos hoy? Un programa, la verdad que hablamos de lo que representó para cada uno el 17 de noviembre. Nos emocionamos, Nos emocionamos, hablamos nos la verdad, enojamos. con un empresario pyme. Vimos la realidad desde otro lugar y también en primera persona con el empresario. Lo que nos dijimos que el martes que viene es el último programa que hacemos. Espera, doy mi consejito de esta semana. Sí, consejo de Bastante la barato. licenciada Torres para esta semana. Consejos de vida. Venimos con descálcese 10 minutos y camina en el pasto, escriba alguna cosita que quiera sacarse de su vida, dedíquense 2 minutos para ustedes. Esta semana quiero recomendar que se dediquen un momento o a escuchar música o a mirar una película que les guste. Muy Yo bien. voy a recomendar Frankenstein. Bueno, perfecto. Listo. Eso, es un consejo de la semana. Entonces, listo el Semana que viene consejo. damos los consejos de Navidad. Y ya es el último programa la semana ¿Podemos que hablar viene. de recetas para Navidad? ¿Cómo hace la licenciada Torres el vitel toné? Ay, vos sabés que yo hago más pesito al escabeche. ¿Cómo hace la Exacto. licenciada Torres el pelleto al Perfecto, escabeche perfecto. para la Navidad? Total, sí. El jueves que viene, las recetas de la licenciada Torres que te van a hacer ahorrar en economía Total. y incursionamos en la gastronomía, por si la política Incluso no... voy a traer precios, no de pelleto, se puede hacer con palomitas. Dicen que va a aumentar la carne para fin de año, o sea, estamos al horno con papas. Pero bueno, agradecerles a todos, pasamos un programa excelente y nos vemos el jueves que viene en el último programa. Muchas gracias por acompañarnos, por estar, por seguir, a no desanimarse y a seguir militando y a seguir debatiendo, que así vamos a construir una patria con igualdad para todos. Sí. ¿Dónde nos siguen? Nos siguen en @noseasneutral en YouTube y en Instagram. Y ahí buscan o no lo arregla nadie. Seguinos en Instagram en @noseasneutral y en YouTube. Además en YouTube pones la campanita que te va a decir cada actividad que hace Neutral y cada actividad que hacemos nosotros en o no lo arregla nadie. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Buena semana. Buena semana. Hasta el jueves que viene.